Feliz domingo para todos. Iniciamos el tiempo de Cuaresma que nos llevará hacia la Pascua de Cristo Jesús. Es el primer domingo. Abramos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, no solo de pan vive el hombre, necesita también la palabra de Dios. Qué frase tan importante nos recuerda el Evangelio de este domingo. Precisamente porque necesitamos ser conscientes que todo tiempo, pero de manera especial la Cuaresma como tiempo penitencial, como tiempo de preparación para la fiesta de la Pascua, es un tiempo propicio para abrir nuestro corazón a la palabra, para dejar que esta palabra transforme, para dejar que esta palabra vaya haciendo su vida en nuestra vida, para dejar que esta palabra vaya haciendo su obra en nosotros. Si somos capaces de dejar que esa palabra obre y transforme, entonces iremos cumpliendo la voluntad de Dios. No solo de pan vive el hombre, no solo de felicidad, no solo de éxito, no solo de momentos hermosos pasajeros. También necesita la palabra de Dios. Y necesita la palabra de Dios precisamente porque es la fuente para saber vencer el mal, para saber vencer la tentación. Necesita la palabra de Dios porque solamente ella es capaz de guiarle, solamente ella es capaz de mostrarle el camino para llegar seguro hacia Dios. Entonces, en el primer domingo del tiempo de Cuaresma, escuchamos este evangelio conocido por todos, las tentaciones de Jesús en el desierto. Quizá sea conveniente notar que este acontecimiento fue inmediatamente después del bautismo de Jesús, cuando Dios lo ha consagrado como su Mesías, cuando Dios lo ha consagrado precisamente para anunciar y extender el reino de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, que desde toda la eternidad es Dios, en el momento de su bautismo es mostrado como aquel que llevará a cabo el plan de Dios. ¿Y qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hace el tentador? Trata de apartar del camino. Trata de que los planes de Dios cambien. Efectivamente, en las tentaciones narradas en el evangelista San Mateo, podemos nosotros resumir precisamente lo que es la tentación del ser humano. Pensar que no necesita de Dios. Pensar que si sus necesidades materiales están solventadas, no tiene necesidad más de Dios. Pensar que Dios, si realmente existe, entonces Él nos tiene que evitar toda dificultad y todo sufrimiento. Si no, entonces no existe. Pensar que si nosotros dominamos, si tenemos dinero, poder, entonces podemos estar por encima de. Y nada puede tumbarnos, nada puede a nosotros hacernos daño. Esa es la eterna tentación del hombre.
pensar que puede existir sin Dios. Es la tentación en la cual nosotros podemos encontrar la desgracia del hombre, porque separándose de su creador no puede encontrar la fuente de la felicidad. Separándose de aquel que es el amor por excelencia, difícilmente el ser humano va a encontrar su plena realización. De ahí que entonces la palabra de Dios sea una invitación no solamente a fijarnos en las tentaciones, sino a fijarnos que efectivamente el bautismo nos ha hecho hijos de Dios en el pleno sentido de la palabra. Cada uno de nosotros, cristianos bautizados, que venimos a nuestra Eucaristía, que como católicos profesamos una sola fe, tenemos que ser conscientes que el plan de Satanás siempre es ese, estropear el plan de Dios. Quizá porque el demonio no puede soportar que después del bautismo, es decir, después de que Dios nos da toda su gracia, de que en ese momento salimos o hemos salido revestidos con la fuerza de Dios, no puede soportar precisamente toda esa belleza que Dios le da a cada uno de nosotros, sus hijos. Y entonces su tarea es precisamente pretender destruir, pretender que nosotros nos desviemos del camino, pretender que nuestra vida sea, por así decirlo, muy fácil, aparentemente sencilla, pero sin un rumbo fijo y a veces con el camino de la perdición. De ahí entonces que la Santa Madre Iglesia nos proponga estos 40 días, este tiempo de gracia que hemos iniciado el pasado miércoles de ceniza, para que así también nosotros, llevando nuestros pasos siempre de la mano de Dios, podamos ser conscientes de que si la Iglesia ahora nos insiste en la conversión, es precisamente porque muchas veces nos hemos dejado vencer fácilmente por la tentación. Muchas veces hemos dialogado con la tentación, no hemos huido. Más aún, no hemos sabido vencerla. Hoy Jesús nos enseña cómo la tentación se vence con la palabra de Dios. Hoy Jesús nos enseña cómo con el conocimiento de la palabra, experimentando esa palabra y viviendo esa palabra, es más fácil vencer toda tentación. De ahí entonces que avancemos en nuestro camino cuaresmal hacia la conversión. Avancemos precisamente con nuestra mirada fija hacia la meta, que es el misterio pascual de Cristo. Fijemos hoy nuestra mirada no solamente en Cristo, que está tentado por el demonio, sino en Cristo, que ha vencido la tentación y que como modelo humano nos invita también a vencer toda tentación, toda dificultad que pueda apartarnos del camino del Señor. Que el Señor nos bendiga ahora que iniciamos nuestra cuaresma y que nos ayude y nos fortalezca para hacer siempre su voluntad, venciendo así el mal. Y que la bendición de Dios nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los siga bendiciendo.